Luz matinal de París se filtraba perezosamente sobre el cristal de la ventana del estudio en el sexto piso. La calle abajo despertaba lentamente del silencio. Un camión de baguettes se detuvo frente a la panadería. Un joven miraba fijamente los bocetos sobre la mesa larga. Sus trazos de lápiz no eran líneas rectas arquitectónicas, sino curvas con un ritmo parecido a la respiración, líneas que intentaban hablar más que simplemente dibujar. Su nombre era Guillaume Legrand, un diseñador de moda que escalaba hacia las pasarelas mundiales, pero hoy no perseguía el lujo, ni pensaba en cristales o sedas carísimas. Lo que hacía vibrar su corazón era un pequeño papel con caracteres extraños alineados que formaban la palabra Rimaiku Yeiki. Era un obsequio de una mujer peruana, Milagros, quien trabajó como intérprete en una exposición de arte internacional el mes pasado. Ella no intentó venderle su cultura, simplemente soltó una risa suave cuando lo vio observar fijamente las letras en el letrero de Perú y dijo: «Nuestras letras tienen vida, son como flores que abren lentamente». Esa noche, ella escribió el saludo en un papel y lo dobló para él como un barquito. Guillaume no entendía el significado completo, pero comprendía el ritmo. Había una ternura que escondía poder. Curvas como olas, trazos finales como una reverencia educada. Comenzó a investigar, a mirar antiguos glifos y escrituras andinas, notando que cada carácter no se erguía rígido, sino que se entrelazaba como las relaciones humanas. En su mesa de trabajo, colocó tela color marfil, seda negra y un tul transparente que reflejaba la luz como la niebla matutina. Tomó el pincel con tinta. «Si las letras son arte real», murmuró para sí mismo, «¿podremos hacer que caminen por la pasarela?». Intentó dibujar la R como un patrón sobre el hombro de un corsé, dibujó la Y como la línea de una falda que ondeaba como el ala de un ave, convirtió los acentos y virgulillas en accesorios metálicos que se balanceaban con cada paso. Cada vez que su mano se movía, sentía que escuchaba un nuevo idioma, no con los oídos, sino con las yemas de los dedos. Sin embargo, en el mundo de la moda, la belleza nunca viene sola, siempre trae preguntas. ¿Es esto inspiración o un préstamo que se convierte en transgresión? Pensó en la mirada del público y en las críticas anticipadas, como sombras que siguen a la luz. El teléfono vibró sobre la mesa. Apareció un mensaje corto de Milagros: «Si vas a usar letras quechuas, por favor, deja que cuenten una historia, no que sean solo algo bonito». Guillaume se detuvo. Su corazón latía más despacio, como si escuchara una advertencia gentil. Miró todos los bocetos y escribió una palabra con la mayor intención posible, la palabra que ella le enseñó a pronunciar claramente en aquella noche lluviosa de París: respeto. En ese segundo, supo que las curvas de las letras no serían solo un diseño, sino un puente entre dos mundos. Y si fallaba, ese puente podría colapsar ante los ojos de todo el planeta. 3 semanas antes del Paris Fashion Week, la ciudad parecía respirar más rápido. En cada callejón se oía el golpe de los tacones sobre el empedrado, el sonido de cámaras y rumores que corrían más rápido que el metro. En el estudio de Guillaume, el vapor de la plancha se mezclaba con el olor a tinta china y tela nueva. El equipo de costureras trabajaba en silencio, pero no era calma, era tensión cosida bajo los dobladillos. En el maniquí central, un vestido negro azabache se convertía en el lienzo de las letras peruanas. Guillaume ordenó bordar las líneas con detalle, no para que resaltaran como un logotipo, sino como una sombra, como un poema que requiere acercarse para ser leído. «Debe ser como el aliento», le dijo a Helen, la jefa de bordado. «Si la línea es demasiado afilada, parecerá una orden. Si es demasiado blanda, parecerá solo un diseño floral». Helen asintió, pero su rostro mostraba duda. «¿Estás seguro de que la gente entenderá?». Esa pregunta fue como una aguja que no entra profundo pero duele mucho tiempo. Guillaume no respondió de inmediato. Abrió el pequeño cuaderno donde Milagros le había escrito palabras peruanas. El primer día las vio como arte, pero hoy veía otra capa: la pertenencia, la memoria y el sentimiento de toda una nación escondido en esas pequeñas curvas. Por la tarde, Milagros llegó al estudio con una bolsa de alpaca y seda traída de Perú. La colocó sobre la mesa con cuidado, como si fuera un objeto sagrado. «Esta es una tela de Cusco, teñida con índigo natural por mi gente. No es lo más caro, pero es algo hecho por manos reales». Guillaume acarició la tela suavemente. El color azul profundo era como el cielo antes de una tormenta. Dijo con una voz que intentaba ser firme: «Quiero que sea la pieza principal de la colección. Y quiero que me ayudes a revisar que cada palabra que uses sea correcta». Milagros guardó silencio un momento antes de tomar los bocetos. Sus ojos recorrieron las líneas en el papel como leyendo una historia no contada del todo.
Escribiste, respeto, en este conjunto, señaló, pero el trazo final está un poco desviado. Si lo dejas así, se convierte en otra palabra que altera el sentido. Guillaume sintió un frío en la sangre. Imaginó los titulares. Diseñador francés usa mal la lengua quechua, causando indignación. Una sola línea pequeña podía derribar todo el puente. Lo siento, dijo de inmediato, no para salvarse, sino porque sabía que su error no sería un asunto personal. ¿Puedes enseñarme de nuevo? Milagro suspiró, como quien no quiere ser la policía del lenguaje pero tampoco quiere ver herido lo que ama. Está bien. Se sentó, tomó una pluma y escribió lentamente. Estas palabras deben salir del corazón, no de una tendencia. Durante toda esa tarde, ella le enseñó sobre los sonidos que cambian el significado, sobre palabras hermosas pero con contextos sensibles, y sobre términos que deben usarse con extrema precaución. Guillaume anotó todo como un estudiante que sabe que este examen es sobre los sentimientos de personas reales. Al anochecer, la luz del estudio se reflejaba en la seda azul como si hubiera susurros al lado. Guillaume miró el conjunto en el maniquí una vez más y habló en voz baja. No dejaré que sea solo una decoración. Dejaré que cuente una historia. Milagros no sonrió, pero su mirada se suavizó un poco. Si lo logras, no será solo moda, será una conversación entre mundos. El trueno a lo lejos hacía que París, en la mañana del ensayo general, se viera gris como una fotografía en blanco y negro. Nubes bajas cubrían los techos de los edificios. El cristal del estudio reflejaba sombras de gente caminando rápido con paraguas, como si cargaran secretos. Guillaume estaba frente al perchero de ropa de 10 metros de largo, mirando la colección casi terminada. Conjuntos azul profundo, negros, marfil, cada pieza tenía trazos de letras peruanas ocultos. Algunos parecían poemas, otros símbolos que requerían el corazón para ser leídos. Pero ese era el problema, cuando algo debe leerse con el corazón, corre el riesgo de ser interpretado con prejuicio. La puerta del estudio se abrió con un golpe de viento. Adrien, el gerente de relaciones públicas de la marca, entró con una tableta. Su rostro no era de emoción, sino de alguien que sabe que tiene una bomba en las manos. Guillaume, alguien filtró fotos. Puso la tableta sobre la mesa como si fuera una prueba judicial. En la pantalla había una foto de una modelo probándose el conjunto azul, y en el borde de la falda había letras quechuas bordadas en curva. Alguien puso un pie de foto corto en francés. Perú es el nuevo chic. Una sola imagen, pero como la primera piedra lanzada al agua, en pocas horas los hashtags empezaron a fluir. Algunos admiraban la belleza artística, otros preguntaban quién era el dueño de esto, y algunos acusaban sin esperar explicación que se trataba de apropiación cultural para vender productos. Guillaume sintió que el sonido en la habitación se apagaba, aunque las máquinas de coser seguían funcionando. En su cabeza escuchaba solo una voz, la de Milagros en aquel mensaje. Deja que cuente una historia, no que sea solo algo bonito. Tenemos que sacar un comunicado, dijo Adrien rápidamente, decir que es inspiración de Sudamérica. No, interrumpió Guillaume, con una voz más dura de lo que pretendía. Si decimos eso, parece que usamos todo un continente como una sola palabra, y la gente se enojará más. Adrien intentó replicar, pero Guillaume levantó la mano. Tomó su teléfono y llamó a Milagros de inmediato. Ella contestó tras unos pocos timbres. ¿Viste la noticia?, preguntó él. El otro lado de la línea se quedó en silencio un momento antes de que la voz de Milagros respondiera con una calma teñida de cansancio. Sí, la vi. Y veo que mi gente ya está empezando a discutir. Algunos están orgullosos, otros dolidos, porque no son solo letras, es nuestra identidad. Guillaume cerró los ojos. Nunca había temido tanto a una crítica de moda como temía a los sentimientos de quienes estaban siendo convertidos en decoración. ¿Qué debo hacer?, preguntó directamente, como alguien que admite no saberlo todo. Tienes que contar la historia tú mismo antes de que otros la cuenten por ti, respondió Milagros. No con un comunicado bonito, sino con la verdad de lo que aprendiste, que respetas y a quien le das el crédito. Tras colgar, Guillaume se volvió hacia Adrien. No sacaremos solo palabras cortas. Haremos un video de todo el proceso, desde el momento en que conocí las letras hasta el trabajo con las tejedoras, los bordadores y con Milagros. Adrien se detuvo en seco. ¿Vas a poner a la intérprete como parte de la historia?, lo preguntó como temiendo perder el control de la marca. Ella no es solo una intérprete, respondió Guillaume lentamente. Ella es el puente. Si vamos a cruzar, debemos dejar que la gente vea cómo se construyó, no solo aparecer posando en el otro extremo.
Milagros llegó al estudio por la tarde. La lluvia empezaba a caer finamente. Caminó por el perchero como caminando a través de las preguntas del mundo. Guillaume le entregó el último boceto, un conjunto color marfil con la palabra Uyai, escucha, bordada cerca del corazón. Ella lo miró y guardó silencio un largo rato antes de decir suavemente, esta palabra es buena, porque la mayoría prefiere hablar pero no sabe escuchar. Guillaume asintió. Sabía que en el día en que los rumores cobraban vida, no podía controlar todas las voces, pero podía controlar una cosa, en qué lado del significado se mantendría y cómo se responsabilizaría por las curvas de las letras que eligió para que caminaran por el mundo. La noche antes del desfile, París brillaba con las luces de la calle y una ansiedad invisible. El backstage estaba lleno de olor a laca de cabello, polvos y telas nuevas que aún no se acostumbraban al aire europeo. Guillaume caminaba entre los percheros ordenados como un poema que estaba a punto de ser leído en voz alta ante el mundo. Pero su corazón latía sin ritmo, porque esta noche no se trataba de si era bello o no, se trataba de si era correcto o no. Adrien le entregó el teléfono. Es tendencia, dijo cortamente, como alguien que no quiere dar malas noticias. La pantalla estaba llena de publicaciones de ambos bandos, uno admirando las letras peruanas como arte textil, el otro exigiendo responsabilidad, sacando a relucir el pasado de otras marcas que usaron culturas ajenas como accesorios y se escondieron tras la palabra inspiración. Guillaume no respondió. Miró a Milagros, que estaba sentada en un rincón de la habitación. Llevaba una camisa sencilla, sin logotipos, sin pretensiones. Ella era la que estaba realmente en medio del puente, lista para recibir tanto el viento frío de un lado como los gritos del otro. ¿Estás lista?, le preguntó en voz baja. Milagros sonrió levemente. No le tengo miedo al escenario. Tengo miedo de que la gente solo escuche su propia voz. Se detuvo y lo miró a los ojos. Pero tú elegiste contar la historia. Al menos eso da una oportunidad. Antes de que empezara el show, Guillaume decidió hacer algo que no estaba en el plan de relaciones públicas. Pidió el micrófono al presentador y salió frente al telón que aún no se abría. Los focos brillaban tanto que no podía ver al público con claridad, pero sabía que había cientos de ojos allí y millones tras las pantallas. Bonsoir comenzó con una voz que intentaba mantenerse firme. Esta noche les mostraré mi nueva colección, pero antes de que juzguen por lo que ven, quiero que sepan lo que intentamos hacer. No habló de Sudamérica en términos generales, ni de inspiración exótica de forma segura. Habló de la palabra Rimaikuyeiki en un papel doblado. Habló de milagros y de aprender palabra por palabra. Habló de las tejedoras de Cusco, de los bordadores que tuvieron que corregir trazos porque estaban mal deletreados. Habló de la palabra respeto que casi convierte en otro significado por error. Y dijo la frase que dejó la sala en absoluto silencio: no quiero que ningún idioma sea solo un diseño en un producto. Quiero que sea la voz de las personas que finalmente es escuchada. Se giró hacia el ala del escenario. Esta noche, Milagros, quien me ayudó a entender que las letras tienen corazón, está aquí también. Se oyó un murmullo como una pequeña ola. Algunos aplaudieron, otros levantaron las cejas con duda. Adrien, atrás, tenía el rostro tenso porque sabía que esto era dejar que la narrativa escapara del marco de la marca. El telón se abrió lentamente. La música comenzó con cuerdas que fluían como el agua y la primera modelo salió. El conjunto marfil ondeaba bajo la luz, con la palabra escucha bordada silenciosamente sobre el corazón. El público se inclinó hacia adelante sin darse cuenta, como intentando leer algo que no era solo moda. El siguiente conjunto era azul profundo. Las letras quechua se superponían como sombras de olas en un río, reflejando luz rítmicamente al caminar. Los accesorios metálicos en el pecho vibraban como la risa suave de un idioma, no fuerte pero clara. Guillaume estaba tras el escenario mirando el monitor, con las manos heladas pero el pecho caliente con una sensación nueva, como si permitiera que el significado guiara a la belleza. Y en cuanto la tercera modelo giró al final de la pasarela, la cámara de transmisión captó las letras peruanas claramente. El mundo online pareció contener el aliento por un instante antes de estallar en dos voces de nuevo: admiración y cuestionamiento. Pero a diferencia de antes, esta vez las preguntas ya no corrían por delante de la historia, porque la historia ya estaba en el escenario, no en forma de comunicado, sino en forma de tela. Tras terminar el show, los flashes estallaron como una lluvia de estrellas fugaces. En el vestíbulo delantero, celebridades y editores de moda reían, brindando con champaña e intercambiando tarjetas como si intercambiaran victorias. Guillaume fue arrastrado al centro del círculo de entrevistas de inmediato.
Los micrófonos se acercaron a su cara como si quisieran medirle el pulso. ¿Planeas hacer de Perú la nueva tendencia?, preguntó un periodista en inglés. ¿Crees que usar un idioma como diseño es un honor o una explotación?, preguntó otro, como lanzando una segunda piedra para ver qué tan fuerte era la onda. Guillaume inhaló. Pensó en la palabra escucha bordada en el primer conjunto. Intentó hacer lo mismo con esas preguntas. Escuchar, no responder solo para sobrevivir. No es una cuestión de tendencia, dijo despacio. Es una cuestión de aprendizaje y de dar crédito. Trabajé con peruanos reales, no solo tomé imágenes para usarlas. Quiero que la gente vea que la belleza de un idioma nace de su gente y su historia, no de mí. Algunos periodistas asintieron, otros anotaron, pero muchas miradas seguían siendo afiladas, porque este mundo no da puntos solo por la intención. Mientras hablaba, el teléfono de Adrien no paraba de vibrar. Leyó la pantalla y palideció. Tenemos un problema, susurró. Alguien tomó una foto de cerca del conjunto número 7 y dice que está mal deletreado. Guillaume se sintió arrastrado del escenario brillante a una habitación oscura al instante. Es imposible, dijo. Milagros lo revisó. Adrien le mostró la tableta con un zoom tan claro que se veía hilo por hilo. La palabra que pretendía ser un consuelo parecía tener un símbolo mal colocado. Un error que la gente común podría no notar, pero para los dueños del idioma era como un pinchazo en el alma. Quizás es el ángulo de la cámara, dijo Guillaume, aunque su corazón empezaba a temblar, o quizás al bordar se movió. Adrien guardó silencio, sabiendo que cualquier explicación podría convertirse en combustible para el fuego. Milagros estaba cerca. Vio el rostro de Guillaume y se acercó. Tomó la tableta, miró en silencio más tiempo que nunca. No se enojó de inmediato, pero su silencio pesaba más que cualquier reprimenda. Aquí, dijo finalmente, si alguien lo lee seriamente, el sentido se desvía. Aunque tengas buena intención, la gente preguntará si esa intención fue lo suficientemente buena. Guillaume tragó saliva. ¿Cómo lo arreglamos? Empezando por admitirlo, respondió Milagros directamente. No esperes a que el fuego se extienda para apagarlo con palabras bonitas. Tienes que decir ahora mismo en qué fallaste y qué harás al respecto. Adrien intervino, pero si lo admitimos ahora, la noticia estallará más fuerte. Milagros lo miró con ojos firmes como espejos. Si no lo admites, la gente pensará que eliges el silencio para proteger tus ventas, y entonces el colapso será peor. Guillaume lo pensó apenas un segundo antes de asentir. Se volvió hacia el grupo de periodistas que aún esperaban. Disculpen, acabo de recibir información de que en una de las piezas hubo un error en la colocación de un carácter. Asumo toda la responsabilidad. Revisaremos cada pieza de inmediato y corregiremos todo antes de la entrega, además de publicar una explicación clara tanto en quechua como en francés. La sala quedó en silencio y luego los murmullos empezaron de nuevo. Esta vez no eran solo chismes sobre belleza, sino murmullos sobre sinceridad. Después de eso, Milagro salió al balcón exterior. El aire frío mordía la piel, recordando que el mundo real no era tan cálido como las luces de la pasarela. Guillaume la siguió y se paró a su lado sin hablar primero, porque sabía que los aplausos de esa noche traían una sombra llamada responsabilidad. ¿Te arrepientes de haberme ayudado?, preguntó finalmente. Milagros miró la ciudad con sus luces centelleantes y respondió, no me arrepiento de ayudar a alguien que se esfuerza. Me arrepiento cuando la gente piensa que la cultura es algo que se puede tomar sin preguntar. 2 días después del desfile, el estudio de Guillaume ya no era el mismo. El perchero que antes fue un sueño se convirtió en evidencia en una sala de interrogatorio. Las cajas de ropa preparadas para la prensa fueron abiertas una a una. Luces blancas intensas caían sobre la seda azul como luces de inspección. Todos trabajaban más silenciosamente que antes, no por miedo a ser regañados, sino porque sabían que este error no era técnico, era de significado. Milagros estaba sentada en medio de la mesa larga con una pluma roja y notas. Parecía una maestra en un aula sin tiza y sin campana, solo con el sonido de la respiración de personas que intentaban hacer lo correcto a tiempo. Tenemos que separar, dijo al equipo. ¿Qué es una palabra real y qué es solo un diseño inspirado en trazos? Si es una palabra real, hay que revisar ortografía y contexto completamente. Adrien intentaba mantener una cara normal, pero sus ojos estaban agotados. Las redes sociales siguen hirviendo, dijo. Algunos elogian que lo admitiéramos, otros dicen que es solo para apagar el fuego momentáneamente. Un crítico peruano publicó un texto largo diciendo que el uso del lenguaje en la moda puede hacer que el idioma sea domesticado.
Esa palabra hizo que Guillaume se sobresaltara. Pensó en las hermosas curvas de las que se enamoró al principio y solo ahora entendía que la belleza puede ser una jaula si se pone en un contexto que no escucha la voz de sus dueños. Guillaume dejó su teléfono y le dijo a Milagros: quiero hacer más que corregir errores. Quiero que la gente vea lo que realmente estamos aprendiendo. Milagros lo miró como pesando sus palabras. ¿A qué te refieres? Quiero organizar un taller, respondió él. Invitar a lingüistas peruanos, maestros calígrafos, tejedores y bordadores para que hablen con mi equipo. Que la gente vea el trasfondo, no solo la foto bonita en la pasarela. Y donaremos parte de las ganancias a proyectos de preservación de artesanías peruanas de forma transparente. Adrien amagó con protestar. Es arriesgado, invita a que la gente nos critique más de cerca. Guillaume sacó la cabeza. Ya nos están criticando. La diferencia es si nos quedamos tras la puerta o si la abrimos y dejamos ver cómo trabajamos. Milagro sonrió levemente por primera vez en días. Si haces eso, tienes que aceptar otra cosa. ¿Qué? Tienes que aceptar que no eres el único que cuenta la historia, dijo ella lentamente. Tienes que dejar que los peruanos hablen en tu espacio, no que solo sean quienes revisan tu trabajo. Esa frase fue como una lección que dolió pero era necesaria. Guillaume asintió. Hecho. Serán co-creadores, no solo mis supervisores. Al día siguiente, transformaron la sala de reuniones en un espacio de conversación. La mesa larga fue retirada y reemplazada por un círculo de sillas. Las órdenes fueron reemplazadas por la escucha. El lingüista que Milagros invitó comenzó a explicar el origen de la escritura y los símbolos andinos, la influencia de diversas fuentes y el desarrollo de una identidad única. Habló de palabras que parecen bellas pero tienen matices espirituales y creencias que deben respetarse. Y lo más importante, el idioma no es un adorno, es el hogar de la memoria. El equipo de Guillaume preguntó con seriedad. Las bordadoras preguntaron por qué un pequeño acento era tan vital. Los diseñadores de patrones preguntaron cómo transformar los trazos en formas sin distorsionar el significado. Cada pregunta era como una aguja perforando la tela para dejar entrar un nuevo aliento. Guillaume se sentó a escuchar como un niño en clase. No habló mucho pero anotó todo, sintiendo a veces vergüenza, a veces dolor, pero en esa vergüenza había algo real. Un mes después del desfile, la marea de noticias empezó a calmarse, pero no porque la gente olvidara, sino porque la historia cambió de forma, de drama a conversación. La marca de Guillaume fue invitada a hablar en varios foros. Algunos elogiaban su responsabilidad, otros criticaban que era una reparación de imagen astuta. Y Guillaume lo aceptó todo como alguien que sabe que la verdad no es algo donde solo se escucha lo que agrada. Una mañana, el cartero trajo un sobre marrón al estudio. No tenía logotipo ni nombre de marca, solo una caligrafía pulcra que decía, para Guillaume Legrand. Milagros fue quien lo abrió. Leyó en silencio y su rostro cambió gradualmente de la neutralidad a la ternura, como si escuchara una voz suave pero verdadera. Es de Cusco, dijo, y le entregó la carta a Guillaume. El contenido estaba en quechua mezclado con un poco de español. Leyó despacio, necesitando que Milagros le tradujera algunas frases. La carta era de una anciana, una tejedora que vio las fotos de su conjunto azul en las noticias. Escribió que nunca pensó que el azul de sus manos llegaría a una pasarela en Francia. Le agradeció que hablara de quienes hacen la tela y no solo de la inspiración. Y escribió una frase que Guillaume leyó varias veces: la belleza viene y se va rápido, pero el respeto se queda mucho tiempo si sabes cuidarlo. Guillaume exhaló largamente, como dándose cuenta de que tras las críticas y los elogios, aún estaban las voces de las personas pequeñas que rara vez son invitadas al escenario, pero que son quienes realmente construyen el mundo de la belleza. Pocos días después, la marca anunció oficialmente la creación del Fondo de los Hilos, para apoyar a tejedores y bordadores de comunidades peruanas, con un comité conjunto de Francia y Perú, y publicando informes de uso de fondos cada trimestre. Adrien temía que fuera una oportunidad para más ataques, pero cuando se anunció, la reacción fue más compleja. Aún había quienes no creían, aún había quienes vigilaban, pero también hubo mucha gente que empezó a decir que, al menos, esto era hacer que la belleza no dejara a nadie atrás. Un día, Milagros recibió un mensaje de una joven diseñadora en Perú: Mili, están usando nuestro idioma y los franceses están realmente interesados. Veo a mucha gente compartiendo sobre nuestras letras. Ella leyó y guardó silencio antes de mirar a Guillaume. ¿Sabes? Lo más difícil ahora no es que le gustes a la gente, sino que la gente entienda sin convertirlo en un juguete. Guillaume asintió. Lo sé.
Y también sé que aún no lo hago lo suficientemente bien. Se detuvo y habló como en una confesión. Tal vez lo que deba hacer ahora es dar un paso atrás y dejar que los peruanos cuenten su propia historia a través del escenario que yo tengo. Milagros sonrió un poco. Eso es el cambio real. No está en poner letras en la ropa, sino en permitir que tu escenario sea también de otros. Esa noche, Guillaume se sentó solo en el estudio. Colocó la carta de Cusco al lado de los bocetos de la nueva colección. No empezó dibujando las curvas de las letras como antes. Empezó escribiendo una palabra en la página, una palabra sencilla pero más pesada que cualquier otra en el mundo de la moda. Compartir. Sabía que si esta historia iba a causar una verdadera impresión en el mundo, no debía ser una impresión como un incendio que brilla y se apaga rápido, sino como la luz de la mañana que cambia gradualmente a toda la ciudad sin quemar a nadie en el camino. 6 meses pasaron. París entró en la primavera. Las florerías en las calles ponían tulipanes de colores vivos, como si el mundo practicara sonreír de nuevo. Guillaume estaba en el mismo estudio, pero el ambiente era distinto. La mesa de trabajo no estaba llena solo de bocetos, sino de actas de reuniones, listas de artesanos de diversas provincias de Perú y papeles con caligrafías de muchas personas. Algunos en quechua, otros en francés, algunos en un inglés no perfecto pero sincero. El proyecto del fondo había empezado a funcionar. El primer monto fue enviado para comprar nuevos telares para una comunidad y ayudar con los gastos de viaje de un grupo de bordadores para que vinieran a enseñar técnicas en un taller en París. El reporte del primer trimestre fue publicado con cifras claras, algo que el mundo de la moda rara vez hace porque la ambigüedad suele parecer más lujosa. Ese mismo día, Guillaume recibió una invitación del Museo de Arte Contemporáneo de París para organizar una pequeña exposición llamada Letras del Aliento. No era un show de ropa, sino un espacio para contar la historia de las letras y las manos de quienes las hacen. Aceptó de inmediato, pero puso una condición, que los coorganizadores peruanos tuvieran el mismo poder de decisión, desde las explicaciones en las paredes hasta la forma de colocar los textiles. El día de la inauguración, el museo estaba más lleno de lo esperado. Algunos venían del mundo de la moda, otros eran estudiantes de arte, otros eran peruanos residentes en Europa que querían ver cómo su lengua materna era colocada en un espacio que antes pertenecía solo a lo occidental. Milagros estaba frente a una vitrina que contenía el papel doblado con la palabra Rimaiku-Yeiki, el original. Vio a un niño francés de unos 10 años observándolo fijamente antes de preguntar a su madre, ¿por qué estas letras parecen estar bailando? Milagros rió suavemente y respondió en el francés que había practicado por tanto tiempo, porque nacen del sonido. El sonido las hace moverse. Guillaume escuchaba no muy lejos. Su corazón se sentía más ligero que todas las veces que estuvo tras una pasarela, porque hoy él no era el centro. Él era simplemente quien facilitó el espacio para que otros y otras historias pudieran respirar. En la sala siguiente estaba el conjunto azul original de la primera colección, pero no estaba colgado como un trofeo. Debajo tenía una placa explicativa en 2 idiomas, mencionando los nombres de las tejedoras, los tintoreros y los bordadores, incluyendo los errores que ocurrieron y cómo se corrigieron. No para pedir perdón eternamente, sino para decir que el respeto funciona a través de la verdad, no borrando el pasado. Un periodista se acercó a Guillaume. ¿Cree que esta historia ya terminó? Guillaume negó con la cabeza. No ha terminado, respondió. Porque el respeto no es un proyecto. Es una forma de vivir y trabajar. Si dejo de hacerlo cuando la noticia se apague, significaría que lo hice por los aplausos y no por la gente. El periodista anotó la respuesta y continuó. ¿Sacarás una nueva colección usando letras peruanas de nuevo? Guillaume lo pensó antes de responder con cautela. Si las uso, será porque hay una historia necesaria que contar, no porque vendan. Y si no las uso, seguiré apoyando a estos trabajadores, porque una relación no debería estar cosida solo mientras sea hermosa. Esa noche, después de que todos se fueron, Milagros se acercó a él frente a la puerta del museo. El aire era fresco pero olía a flores de primavera. ¿Sabes?, dijo ella. Al principio temía que las letras de mi tierra fueran solo un adorno. Pero hoy vi a franceses empezando a intentar escribirlas, preguntando por su origen, queriendo escuchar más que mirar. Guillaume sonrió, cansado pero en paz. Tal vez el verdadero asombro no es cuando el mundo ve algo nuevo, sino cuando el mundo acepta callar un poco para escuchar lo que antes era ignorado. Milagros miró las luces de la calle que proyectaban sus 2 sombras sobre el empedrado. La belleza que no pide permiso al silencio es una belleza que no teme a la verdad, dijo ella suavemente. Guillaume asintió. Sabía que el final de esta historia no era el cierre del telón ni los aplausos,
sino el inicio de una nueva conversación entre los hilos y el lenguaje, entre la pasarela y el hogar de quienes crean la tela. Y entre un mundo que antes se asombraba por la apariencia y un mundo que poco a poco despertaba por el significado.